¿Qué tal? Bueno, vamos a revisar sobre las recomendaciones para el trabajo 3 que van a entregar el día de hoy, pero bueno, surgen algunas dudas de qué es lo que deben de entregar y es muy importante delimitar el grupo migrante que van a estar analizando, sobre todo en la cuestión temporal, geográfica, ¿sí? Y en la cuestión también de ubicación. En este caso, si ustedes deciden, por ejemplo, analizar un grupo migrante eh, compuesto de judíos, sí, bueno, no pueden, lo recomendable es de que no hagan el análisis extenso desde la historia, desde los principios de sus orígenes, ¿no? Sino y que delimiten, no sé, quizás en el último siglo, sí, un poquito para atrás, o marcar o identificar el suceso histórico que eh, detona que tengan que moverse de su lugar de origen. De esta manera, ustedes van a delimitar, bueno, a partir de tal suceso, normalmente ha sido por un gobierno totalitario, fascista, o no sé, o podría ser por una guerra, sí, regional, mundial, y que empiezan a moverse grupos en el mundo, y entonces a partir de ciertas circunstancias, pues bueno, empiezan a moverse. Entonces pueden a partir de ahí identificar qué grupo migrante van a analizar, sobre todo identificar los grupos religiosos que se encuentran en su ciudad, ¿sí? Identificar, ok, bueno, hay una comunidad, no sé, hindú, ¿sí? Una comunidad oriental de tal país, ¿sí? Y un poquito escarbar, un poquito investigar y decir, bueno, pues, qué es lo que pasó, por qué están ellos, esa comunidad aquí asentada en esta ciudad, pues bueno, revisar un poco y dicen, bueno, a partir de una crisis económica, sí, bueno, tuvieron que moverse o quizás un desastre natural, ¿no? Y tuvieron que moverse, emigrar y revisar un poquito esos hechos. Y bueno, vámonos directamente a los objetivos de la actividad y que dice, dice el desarrollo, este, dice objetivo de la actividad, reconocer la importancia del fenómeno migratorio en el desarrollo de las sociedades. Aquí es donde les recomiendo que eh, eh, investiguen un poco sobre el concepto de inmigración, un poco del concepto de identidad, ya tienen lo del sistema de creencias, entonces armar un poquito, tener un antecedente de ese tipo de conceptos, ¿no? De flujos migratorios, ¿sí? Y de identidad, ¿no? Analizar el carácter religioso de los migrantes asentados en determinadas comunidades, y en esto vamos a hablar del carácter religioso asentados en determinadas comunidades. Bueno, pues podríamos ahí analizar en cuanto a los grupos migrantes, decir, bueno, pues son grupos migrantes que son cerrados, son abiertos en el sentido de socializar con el nuevo contexto donde están viviendo, ¿sí? Y dicen, bueno, son totalmente abiertos, hay una socialización explícita, usan dos idiomas, ¿no? En este caso, o cerrados totalmente, que solamente hacen actividades económicas productivas para poder sobrevivir, simplemente un comercio y ya, ¿no? Entonces cerradas, ¿no? O entre ellos mismos hacen comercio, ¿no? Que podría también ser una característica de un grupo cerrado. Y dice reflexionar el influjo de los sistemas de creencias en el mundo del migrante y su proceder. Y pues bueno, esto es dentro de un grupo social, pues bueno, a la hora de migrarse, una de las cosas que no solamente se llevan sus pertenencias, su patrimonio, bueno, dentro de lo que se puede, sino también mueven cultura, ¿no? Entonces dentro de la cultura está el sistema de creencia que pertenece, y este tipo de cosas hace que se enraicen más en su identidad cuando no están en su territorio, ¿no? Y este es, por ejemplo, en el caso de los hispanos, que lo que pasa que van los hispanos, crean una cultura del chicano, ¿no? Toda la cultura del Tex-Mex y toda esta parte, y se enfatiza símbolos culturales como, bueno, por ejemplo, en el caso de religiosos católicos como la Virgen de Guadalupe, sí, o símbolos patrióticos como la bandera y el escudo nacional, y todo esto se incrementa, ¿no? La visibilidad, y pues si nos ponemos a analizar, decimos, bueno, tal parece que un mexicano fuera de México es
es más orgulloso o es más mexicano, ¿no? Porque eh, es, es su identidad, lo pone ante todo, ¿no? Y dentro de la identidad, la cultura y todo eso, pues bueno, la religión, ¿sí? Bueno, son cosas que pasa a la hora de un grupo migrante llega a otro lugar y sucede una transformación cultural o una evolución. Y ahí es donde un grupo migrante podría ser que se desenvuelve sin problema y se desenvuelve sin problema. Si existe un secretismo este, y, y empiezan a modificar su identidad, ¿no? Entonces ahí tendrían que ver qué tanto cambia. Pues bueno, regresando a cuestiones prácticas, es identificar el grupo migrante, ¿sí? Ver un poquito el porqué de su eh, viaje, su migración, ¿sí? Y después dice examinar las implicaciones culturales en este tema, ¿sí? Estamos hablando de revisar aspectos de recepción, apertura, adaptación, rechazo y discriminación. Y es algo muy interesante si vamos a irnos a la parte, por ejemplo, local, ¿no? Hay muchos grupos que son bien recibidos, ¿sí? Hay muchos grupos que son migrantes que tienen muchas dificultades, ¿no? O sea, estamos hablando de, por ejemplo, en Estados Unidos, que, pues bueno, ahí es un país hecho de migración, ¿no? Pero últimamente ha sido muy complicado, o quizás también a los inicios de su sociedad ha sido muy complicado hacer bien aceptados, ¿no? Porque existe xenofobia, sí, como en Italia, como en Francia, ¿no? Que también hay fenómenos así, tal cual, de migración este, y qué tanto hay apertura de la sociedad que recibe a ese grupo, ¿sí? Social. En este caso nos vamos a decir, voy a poner un ejemplo rápido local de Monterrey. Este, por ejemplo, un grupo oriental coreano, de los coreanos que le decimos, este, eh, al principio de, bueno, el siglo pasado, un poquito antes, bueno, hace siglo y medio, sería a principios de 1900, antes y un poquito después, bueno, hubo una migración, una fluctuación de personas orientales y no necesariamente coreanos, donde sufrieron ciertas calamidades a la hora de insertarse en Monterrey en estos. Sí, hay mucha discriminación, hay de hecho hasta persecución, asesinatos, ¿no? Y bueno, se calma, ¿no? Se calman las cosas y después como en 1940 también hay la primera generación de coreanos que llegan al norte del país, en este caso Monterrey, sí, y se asentan nada más como comerciantes, ¿no? Y solamente, exclusivamente como comerciantes. Y después, esporádicamente, pasan las décadas, solamente hay em, coreanos que vienen para, por medio de la empresa, porque es por su profesión, sí, hace que vengan, entonces nada más son especialistas, o son empresarios, son este, profesionistas, ¿no? Y últimamente ha habido un boom, ¿no? De la población coreana o comunidad coreana en Monterrey porque se abrió una planta de automotriz Kia eh, y, pues bueno, se ha convertido culturalmente y comunitariamente, se ha convertido eh, mucho, ¿no? O sea, hay establecimientos dedicados solamente para ese tipo de población, ¿sí? Con carteles de la nada, de un día para otro, ya hay un mundo entero, porque son muchos. Entonces, bueno, retratando un poquito cómo llegaron, que las implicaciones, y ahora, pues bueno, ahora tenemos personas, bueno, convivimos sin problema. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer simplemente es identificar un grupo migrante, delimitar qué tanto campo de estudio van a profundizar sobre tiempo y espacio, y geografía y hecho, y, y seguir y seguirlo, ¿no? Seguir el análisis y también revisar qué es lo que está pasando actualmente. Entonces, si nos vamos a la parte de desarrollo, pues incluirán una exposición y análisis del tema de profundizar, que es el 80%, y es necesario que pongan revistas, lecturas, lo hacen muy bien en los últimos trabajos de donde ponen citas textuales, contextuales, ¿no?
con comillas, poniendo, refiriéndose al autor sin problema. Y la conclusión, bueno, pues aquí lo que ustedes pueden, yo les recomiendo que usen los términos que se ha trabajado durante el curso de tolerancia, de integración, de multiculturalismo, ¿no? De apertura, de la cuestión de la cuestión de diálogo, ¿no? Entre culturas y todo esto, la aceptación de la diversidad cultural. Entonces, y obviamente, como les he mencionado antes, la introducción, pues bueno, se escribe al final, ¿no? Porque ya cuando vean el trabajo casi completo, pueden describir qué es lo que van a presentar. Entonces, bueno, si tienen alguna duda o pregunta, pues escríbanme. Entonces, la clave es delimitar el grupo migrante y saber sus implicaciones. Obviamente, realzar la cuestión del sistema de creencias, la religión, obviamente, ¿sí? Para no dejarlo a un lado con el tema. Entonces, saludos.